Digamos, fue accidentado y fue muy raramente accidentado porque precisamente el accidente tuvo que ver con el mediador, ¿no? Tiene que ver con política interna del mediador, no del país sede que es México, no del país, digamos, que es parte del problema que es Venezuela, sino el mediador. Y esto ya es muy llamativo, ¿no? Porque generalmente la política en países escandinavos, sobre todo en Noruega, tiende a ser bastante estable, pero la situación es que había un cambio de gobierno y desde luego hay unas tensiones internas también en Noruega en cuanto a las distintas visiones que se vienen teniendo con respecto a la situación venezolana. Yo diría que con el cambio de gobierno eso va a tender a estabilizarse. Yo diría que con estas declaraciones públicas por parte de la oficina del señor Nylander, que es el mediador, eso tendería a mitigarse. Sin embargo, no descartaría que siguiese el debate en Noruega y que eso pudiese tener algún tipo de impacto en Ciudad de México. Es decir, que exista todavía algunas tensiones desde Noruega frente a lo que se está haciendo en la situación venezolana. Ha habido también algunas críticas con respecto a la forma en la cual se negoció y se llegó a algún acuerdo en la situación colombiana. Recordemos que son, digamos, la misma oficina, son las mismas personas que están más o menos involucradas también y que estuvieron involucradas en el proceso de paz colombiano, y razón por la cual yo creo que podría haber algún nuevo ruido. Sin embargo, sería poco probable. En esta nueva ronda en particular, pareciera que el gobierno venezolano ya está entrando en una fase en la cual está dispuesto a abrir un poco más, a mostrar un poco más sus cartas, que es exactamente lo que quiere, aunque yo creo que ha sido bastante abierto y enfático, aunque se ha desviado un poco por los asuntos como los de Alex Saab, por ejemplo, que no son asuntos de fondo, al menos no para la negociación, quizás sí para el gobierno. Así que en esta nueva ronda yo diría que primero vamos a estar en una fase de estabilización y quizás hacia el final sí vamos a empezar a ver algunos avances en materia de quién cede qué, y creo yo que quien más va a ceder va a ser desde luego la plataforma unitaria. Ahora, usted decía, hacia el final probablemente vamos a ver avances, pero hay que tomar en cuenta que está previsto que esta tercera ronda finalice este lunes. Juan Carlos Aguirre, periodista, que ha dado cobertura a este proceso de negociación, decía que no está previsto que se extienda este día como fecha límite para esta tercera ronda de negociación. Entonces, ¿cuánto se podría adelantar, profesor? ¿Es posible que digamos, en esta oportunidad no se alcance, no se aborde todo lo esperado, que digamos, se espere un poco a que la situación en Noruega, como usted decía, la situación política ya definitivamente cambie para garantizar digamos, esta posición que ayer daba a conocer el representante del Reino de Noruega como mediador? Sí, es que como le decía, digamos, estos procesos son procesos de horas, estas rondas son por horas. Y en definitiva yo creo que las primeras horas van a estar muy concentradas en estabilizar un poco la posición, porque ya no es simplemente un comunicado, sino que tendrá que haber algún tipo de diálogo en la mesa. La situación del mediador particularmente, que creo yo, insisto, podría ser una situación que se extienda para próximas rondas en donde, insisto, hay tensiones dentro de la política noruega con respecto a cómo se ve la situación venezolana, pero cuando habla de al final de la ronda puede ser al final de la tarde, digamos, al final de este tercer round, ¿no? Y muy probablemente veamos a un gobierno venezolano con una disposición a poner, digamos, temas sobre la mesa de forma mucho más abierta, porque no le convendría ir a una velocidad muy lenta en esta fase. Por supuesto que hay demasiados temas que no son parte necesariamente del núcleo de las negociaciones, como ya lo habíamos mencionado, y muy probablemente no veamos mayores avances al respecto, más allá, creo yo, de avances declarativos con respecto a la disposición a seguir negociando en el futuro próximo. Usted decía, y lo acaba de reiterar, que es probable que la delegación oficialista presente sus cartas de manera mucho más abierta, de palabras más, palabras menos. A esto hacía referencia usted hace algunos segundos. ¿Y cuáles podrían ser esas cartas, profesor, que podríamos estar conociendo en las próximas horas como parte de esta tercera ronda de negociación?
Bueno, cartas que ya se han venido destapando, pero en la opinión pública, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con dos problemas fundamentales. Claro, surgió el tema Alex Saab, que se ha convertido, digamos, sorpresivamente, y eso llama mucho la atención, en un tema central para el gobierno venezolano, y que sea un tema central para el gobierno venezolano ya nos da a entender que efectivamente Alex Saab es una pieza importante en algún entramado de los que se sospecha que esté involucrado. Pero temas fundamentales, por supuesto, van a ser el control de activos de Venezuela en el exterior, muy particularmente con reservas de oro, muy particularmente con reservas líquidas, muy particularmente con Citgo y muy particularmente con monómeros en Colombia. Y por supuesto, las sanciones. El tema de las sanciones que es un tema muy importante para el gobierno de Maduro y que efectivamente va a tratar, digamos, de llevar a un compromiso a la oposición y que la oposición sea, por lo tanto, ese mediador o ese lobista que haga que se levanten sanciones en Estados Unidos. No sé cuánto poder podrá tener esta delegación para efectivamente gestionar un levantamiento de sanciones en Washington, pero desde luego que es parte de su poder de negociación es precisamente tener alguna llegada a los centros de toma de decisiones, particularmente en los Estados Unidos, en esta dirección. Creo que ya esas cartas se han destapado en la opinión pública, pero ahora va a ser digamos, un destape mucho más abierto en la mesa de negociación. La plataforma unitaria, ¿qué cartas va a presentar de manera mucho más firme sobre la mesa en esta tercera ronda, profesor Mijares? Eso sinceramente no lo tengo muy claro. La plataforma unitaria tiene, digamos, poco que ofrecer más allá de esa gestión en materia de levantamiento de sanciones o de permitir al régimen de Maduro tener acceso a algún capital. Pero eso, digamos, entregar eso, que es poco, que no es seguro que efectivamente lo puedan tener como un activo para su negociación, podría comprometer el futuro de la oposición venezolana. Es decir, ya hemos visto en rondas anteriores de negociación, digamos, tenemos una larga experiencia viendo negociaciones en torno al caso venezolano, tenemos casi 20 años de experiencia viendo esto y hemos visto que efectivamente el chavismo ha tendido a no respetar los acuerdos que termina alcanzando o que cuando los respeta, posteriormente termina, digamos, volteando las reglas del sistema político, del sistema legal, para que esos acuerdos no tengan ningún tipo de sentido en el futuro. Entonces, yo diría que si bien esto es parte de ese poder de negociación, entregarlo todo en esta negociación podría ser contraproducente para lo que va quedando de oposición, que es cada vez, digamos, está cada vez más reducida, tiene cada vez menos base electoral, digamos, la migración también ha minado y ha socavado las bases de la oposición venezolana en Venezuela, razón por la cual creo que tiene poco que ofrecer, tiene, por lo tanto, poco que ganar y tiene que administrar muy bien sus activos de negociación.